Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Bendito buen Padre eterno, Señor Jesucristo. Con ese amor que tú nos amas, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Padre amado. Gracias, Señor. Te dejamos en tus manos a tu siervo, Señor, a nuestro pastor, para que él, Señor, sea dirigido por ti, mi Dios amado. Cúbrelo con tu sangre preciosa, y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos. Danos sabiduría e entendimiento, Padre, para escuchar tu palabra y entenderla. Y al que está viniendo, Señor, apresura los pasos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por sus bondades infinitas. Hermano, permítame. Gracias, hermano. La diapositiva. ¿Usted la puede poner? No, la tuya. Hermano George, Dios me lo bendiga. Bien, mejor ahora. Ya puedo, casi. Déjeme ver aquí. Bueno, le damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad. En esta mañana le damos a todos y cada uno las bienvenidas. ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos de los otros, los unos con los otros. Y también en su palabra santa y bendita, el Señor nos dice que en Cristo Jesús somos benditos con toda bendición espiritual. Esto es Efesios capítulo 1, versículo 3. Así que le damos a todos y cada uno las bienvenidas como hijos amados de Dios, benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En esta mañana
solamente anunciarles y recordarles lo que va a pasar, la celebración del 7º aniversario el próximo domingo. El próximo domingo tenemos un programa un poquito lleno, vamos a tener la Cena del Señor y al final del servicio vamos a tener una fiesta de traje celebrando 7 años de ministerio. Hace 7 años el Señor Jesucristo y el Dios eterno nos permitió comenzar una obra, ¿verdad?, para la gloria de su nombre. Y hasta el día de hoy, estos 5 años nos ha acompañado el Señor. Como dice en la Escritura, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces, en celebración de eso, nos vamos a reunir después del servicio y a compartir, ¿verdad?, con todo lo que los hermanos preparen con amor. También recordarles solamente desde antemano, pues, el domingo 25 de diciembre no va a haber servicio, ¿verdad? Vamos a tomar el día para estar en familia, pero el domingo 1 de enero sí tenemos servicio aquí y vamos a tener también la Cena del Señor, así que por favor, yo sé que muchos van a estar desvelados esperando las 12 de la noche, ¿verdad? Pero tratemos también de estar aquí, ¿verdad? Celebrando la fidelidad del Señor en nuestras vidas y el comienzo de un nuevo año para la gloria de Dios, ¿verdad? Que sean guiados los 365 días del año, que seamos guiados por el Señor. Y aunque no está allí, por favor recuerde, el tercer sábado del mes de enero que pasa, la presentación de las finanzas del año 2022. Ese día vamos a tratar de entregarles a cada uno de ustedes, con los nombres con los que ustedes han ofrendado para esta congregación, una carta que usted puede usar en su declaración de impuestos para deducir sus impuestos. Recuerde que esta iglesia es una iglesia beneficiaria de 501c3. Por lo tanto, toda donación que usted hace a esta iglesia, usted la puede deducir de sus impuestos. Oye, para el que no lo sabe, sépalo ahora. Así que esas cartas se las vamos a preparar y se las vamos a entregar ese día, tercer sábado de enero a las 8 de la mañana, aquí en la congregación. No recuerdo el día, el número, pero bueno. Creo que es 7, 14, 21, el 21 de enero. El 21 de enero del 2023, la reunión de la finanza, sábado 21 de enero, ¿verdad? A continuación, la lectura bíblica la tenía hoy nuestro hermano Rafael Luna, pero como ustedes saben, el domingo pasado él compartió con nosotros un diagnóstico adverso. Le han detectado cáncer en la garganta y no se ha sentido bien. El día de hoy está mal de salud. Él le pidió a nuestro hermano Jorge Mero que traiga lectura en lugar de él. Y la lectura de hoy se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el 23. Nuestro hermano Jorge Mero puede pasar. Le bajaron el micrófono al hermano. Hermano, le damos otro micrófono. Este sí. A ver, uno. Pruébelo ahí, hermano. Sí, ya está ahí. ¿Cómo no ya? Amén. Hermanos, Dios los bendiga. La lectura de hoy la tenemos en Lucas 11, del 1 al 23. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo, así a continuación. Amén. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? De viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, ¿por qué Belcebú, príncipe de los demonios, echó fuera los demonios? Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo y asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Todos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo no recoge, desparrama. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este alimento que es tu palabra, Señor, cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, y aprender más de lo que tú nos pones en esta Biblia, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias. Amén. Bueno, hermano, en esta mañana le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Los adolescentes con nuestro hermano Edgar y los menores con nuestra hermana Amada, nuestra hermana Verónica y nuestra hermana no está, pero que puedan pasar con los hermanos. Y el Señor levante de ustedes una generación que lo conozca y glorifique el nombre del Señor. Yo en esta mañana quisiera tomar el tiempo con los que estamos aquí presentes y con los hermanos que en la internet dedican tiempo al ministerio para hablar hoy acerca del único evangelio de Jesucristo. Y quisiera tomar como referencia una cita muy importante, muy interesante, que se encuentra en Hechos capítulo 18 y vamos a ver los versículos 22 al 28. Yo quisiera que viéramos en este contexto, amados hermanos, el ejemplo que Dios nos da acerca de cómo nuestra vida cristiana y de fe debería de ser llevada. Y lo vamos a ver en la vida de un personaje llamado Apolos. Apolos fue un creyente judío
que se levantó, dice la palabra de Dios, con gran poder, predicando el evangelio con poder. Pero había algo en medio de todo este talento de Apolos que los hermanos vieron, salud hermana, que los hermanos vieron y los hermanos no podían dejar pasar. Hoy vamos a ver cómo él necesitó primero ser afirmado en el evangelio, en el conocimiento correcto de Dios, de su palabra y de su salvación, antes de que el ministerio que Apolo llevó para Dios fuera un ministerio glorioso. Y óigame bien, cuando digo glorioso, es glorioso para Dios, no glorioso para él. Los hombres hoy nos confundimos pensando que un ministerio glorioso me beneficia a mí. No, un ministerio glorioso va hacia el Señor, y es al Señor a quien honra y es al Señor a quien sirve. Vamos a ver entonces en el pasaje Hechos capítulo 18, versículos 22 al 28. La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por lo que has provisto, Señor. Este tiempo, este espacio, por darnos la vida y tantas misericordias. Señor, gracias por facilitar este lugar en el que queremos ser edificados, Señor. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos lleva y nos guía a toda verdad. Señor, ayúdanos a conocer más exactamente tu verdad, tus caminos, para que, Señor, por la verdad que nos hagas conocer, podamos glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo. Rogamos que todos los que estamos aquí presentes seamos edificados y los hermanos que nos ven en línea también puedan ser edificados con este mensaje. En el nombre de Jesús honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en su bendito nombre. Amén y amén. Amados hermanos, en estos tiempos la iglesia está afectada o está en grave amenaza, y está en grave amenaza por falsas doctrinas que se han metido dentro de las enseñanzas de la iglesia. Hay enseñanzas que nos han llevado a creer que existe realmente una relatividad. Ya les decía, este concepto era desconocido hasta antes de 1905, cuando Albert Einstein crea la teoría de la relatividad, y entonces dice que ahora la verdad de la observación está en dependencia de la posición del objeto. De manera que si yo cambio mi posición, entonces probablemente cambia mi percepción de la verdad. Esto tiene una aplicación práctica y cierta en la física, pero no tiene aplicación en el sentido de la moral, de la ética, ni de la filosofía y la verdad. El conocimiento de la verdad es inmutable. Mi amado hermano, si yo desde aquí miro el termómetro que dice 72 grados Fahrenheit porque está la calefacción encendida, y yo lo miro, el termómetro desde la puerta, va a decir los mismos 72 grados Fahrenheit, aunque yo cambié mi posición, la verdad sigue siendo la misma. Hay una sola temperatura, a menos que fallara el horno, la calefacción, la temperatura tiene que seguir siendo la misma. ¿En qué momento nosotros los cristianos hemos comenzado a dejarnos arrastrar por la seducción de este mundo y a decir, bueno, puede ser que haya más de una verdad? Mi amado hermano, si esto es de color blanco perla, es blanco perla. No es verde, no es rojo, no es negro, es blanco
perla, ese es su color. Es una sola verdad. Pero hoy me asombra escuchar entre los mismos hermanos en la congregación, bueno, Dios es soberano, realmente Dios prohíbe quitar la vida, pero hay muchos creyentes que dicen que está bien el aborto. Hay cristianos que creen que es correcto abortar y que es parte del derecho, óigame bien, derecho reproductivo. ¿Cómo puede ser esto un derecho reproductivo si estás matando a la criatura? Un día de esto escuchaba a un rapero cristiano, o cristiano se le considera, y fuera de todo porque se cree que el rap, ¿verdad?, es una música de protesta, de rebeldía, de esto y lo otro. Pero yo analizaba la letra de una de las canciones de este hombre, Tom MacDonald, y decía él, estamos viviendo en tiempos en los que un microbio en Marte es vida, pero un feto en la Tierra no es nada. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Un microbio en Marte es vida tan valiosa que queremos que conservarla porque es la evidencia de vida en otro planeta. Pero una vida en el vientre de una mujer, no es nada. Amados hermanos, hasta hace poco usábamos popotes, le dicen en otro lugar pajillas de plásticos envueltas en papel, ¿verdad? Straw. Pero ahora, para conservar el medio ambiente, usamos pajillas de papel envueltas en plástico. Como que hay algo malo, hermanos, que está pasando con nosotros. Y los cristianos nos hemos dejado arrastrar por esto. Mire, entiéndalo. Mucho de ese movimiento ambientalista es idolatría, es una falsa religión. Comienzan a adorar a la creación y no al Creador. Exaltan a la tierra a un nivel de lo que no es. La tierra no es tu madre ni madre de nadie. La tierra es un planeta que Dios creó, no es un ser viviente. La tierra no es un ser viviente. Y en esto muchos se han equivocado hoy. Pero voy más allá al hecho de que hoy muchos cristianos dicen que podría ser que hay reencarnación. De manera que yo tengo la verdad de Cristo, pero puede ser que el hinduista, budista que cree en la reencarnación también tenga algo de verdad, de manera que Dios es la suma de todas esas poquitas verdades que estén falso. Si tú crees eso, te has dejado arrastrar por el enemigo. Tú no estás en la verdad. Déjame detenerte ahí porque tú necesitas ir a la palabra de Dios. Y muchos nosotros cristianos también decimos, hay que ser tolerantes. La trampa del enemigo, la decepción. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo el Señor Jesús. Claramente lo dijo así, pero ¿a qué se refería el Señor Jesús? Cuando usted lee todo el pasaje, ya les dije, un versículo fuera de contexto es un pretexto. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿En qué sentido? En el sentido de juzgar cuando yo estoy haciendo lo mismo. Porque entonces mi juicio no es justo. Si yo estoy haciendo lo mismo, yo no te debería decir a ti que no hagas lo que yo también estoy haciendo. Eso es de hipócrita. Pero si yo te estoy diciendo que no hagas algo porque no te conviene, porque no es bueno, entonces tú deberías de tomar el consejo por el valor que tiene. Realmente esta persona me habla para mi bien. Mi amado hermano, yo les voy a decir una cosa. Hermano Rafael puede sentirse triste, pero lo que el hermano Rafael no puede decir, ese médico no tiene amor ni por su profesión ni por mí. Ese médico le dijo la verdad al hermano Rafael. Esto es lo que encontramos y hay que tratarlo ya. Eso es amor. Pero hoy hemos entendido que amor es, no me digas nada, déjame hacer lo que a mí me da la gana, porque si no, tú no me tienes amor. Si tú no me dejas hacer a mí lo que me da, mi amado hermano, si usted me ve que me voy al precipicio, yo espero que usted va a tratar de detenerme para que yo no me mate. Hoy este ha sido el problema. Quisiera que comenzáramos viendo la actitud de Pablo respecto a las iglesias. Y la pregunta que estos dos versículos nos traen es, ¿cómo Pablo confirmaba la iglesia? ¿Cómo es que se confirma la iglesia? Mis amados hermanos, porque los pentecostales
piensan que el Espíritu se puede soplar y andan confesando y andan decretando, pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios, por eso los contradecimos. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa. ¿Por qué los contradecimos? Porque no es el testimonio que da la palabra de Dios. Otras congregaciones como la Luz del Mundo adoran a su apóstol. La Biblia no nos enseña eso porque eso es idolatría, de manera que el único digno de gloria y honra es Jesucristo. Creen que Jesucristo es hombre, pero creen que su apóstol es prácticamente Dios en la tierra. Por eso lo contradecimos, porque no es conforme a la verdad. Por esto contradecimos a los adventistas que buscan guardar el sábado, pero no se acuerdan de la gracia que es en Cristo Jesús, de manera que el que es salvo, por la fe es salvo, y no por las obras. Por esto les contradecimos, porque necesitamos afirmarlo. Nosotros podríamos ir, Gustavo, sé tolerante, déjalo vivir. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, se requiere mucha maldad para ver a alguien que va camino al infierno y no a tratar de advertirle. Se requiere mucha maldad. Dice aquí que Pablo, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, pero muchos piensan que Pablo llega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la vida social, ¿verdad? Sí, qué bueno verte, me alegra verte en buen salud, ¿verdad? Comamos un poquito, bebamos un poquito, pues, y no. Cuando dice para saludarla es para ver cómo la iglesia estaba, caminando sí o no en la doctrina, guardando la enseñanza de los apóstoles. Dice, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden. Él ya tenía, como lo había evangelizado, en el mismo orden iba recorriendo ahora el segundo viaje misionero. Por orden la región de Galacia y de Frigia. ¿Y qué iba haciendo? Confirmando a todos los discípulos. Pero ¿cómo es que los confirmaba? La palabra griega, si usted me lo permite, y perdone aquí porque solo lo encontré del griego al inglés, la palabra griega es episterizó. Episterizó. ¿Y qué es lo que hacía Pablo con episterizó? Es verificar que ellos estaban siguiendo la doctrina de los apóstoles, que no se habían apartado de las escrituras a creer fábulas. Pablo tuvo que confirmar a la iglesia en Tesalónica, porque en Tesalónica 2 hombres perversos llamados Alejandro y Mileto le dijeron a la iglesia que Cristo ya había venido y que se había llevado en el rapto a los verdaderos. Y muchos en su fe que renunciaron a las cosas de esta tierra, dijeron, bueno, yo renuncié a las cosas de la tierra y este Cristo vino y no me llevó. Causaron mucho daño a la iglesia por el error. Hermano Jorge, ¿qué iba a decir? Episterizó. De mensaje, claro que sí. Tiene la misma raíz etimológica de epístola. ¿Por qué? Porque es el mensaje y el mensaje es uno solo, es el evangelio de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. ¿Cómo yo, como un verdadero creyente, como alguien que realmente ha recibido la gracia bendita de Cristo Jesús, voy a bofetear en la cara al Señor Jesús diciéndole a otras religiones que ellos pueden llegar al cielo sin Él? Pero hay cristianos que lo creen. En la última encuesta de la Sid Gallup acerca de las religiones en Estados Unidos, 53% de los que dicen ser evangélicos protestantes consideran que hay otro camino al cielo fuera de Jesucristo. Más de la mitad. ¿Por qué es esto? Porque lo que nos enseñan los domingos en la congregación es que vamos a ir a decretar. Mire, mi amado hermano, yo podría decretar, confesar, yo puedo hacer todo, pero si la voluntad de Dios es que mis días están contados, eso no lo detiene nadie. Eso no lo detienen tus oraciones. Hay un Dios soberano en los cielos. Cuando nos llega la hora de un resfrío, de un estornudo, nos morimos. Cuando yo les digo esto a muchos de mis hermanos en la fe, no debemos de decretar
Porque no fuimos llamados a decretar, fuimos llamados a anunciar la gracia que es en Cristo Jesús. No fuimos llamados a hacer, mis amados hermanos, hay muchos que creen que pueden hacer cosas. Hay unos que están engañados en sus mentes, que piensan que por hablar ellos van a crear realidades. Mi pregunta para ti que piensas esta cosa es esta: ¿eres tú igual a Cristo? Porque si tú llegas al punto de pensar que tú eres igual a Cristo, yo creo que tú entiendes que tú estás condenado, tú estás perdido. Si tú eres igual a Cristo, no lo necesitas, de manera que Dios te guarde de pensar semejante cosa en el día del juicio. Y especialmente cuando el que tengas de frente es Cristo mismo y te des cuenta que no eres igual a Él. Nos está faltando temor. Nos está faltando juicio. Nos está faltando reflexionar en la realidad de Dios. Pensamos que podemos ir por el mundo, hacer lo que nos da la gana y que no hay un Dios sobre los cielos que va a juzgar todas las cosas. Vamos y engañamos a nuestro prójimo, pensando que podemos aprovecharnos de él, de su inocencia o de su torpeza o de lo que sea, y que no vamos a dar cuenta a Dios. Mi amado hermano, grave error. Pablo le decía con amor a los de Galacia: hijitos míos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si yo siembro mentiras para lograr los afanes, las ambiciones de mi vida, ¿ustedes creen que de esa mentira yo voy a cegar verdad? O de ese mal que hice yo voy a cegar bien. Eso no existe, mi amado hermano. Cuando usted pone semillitas de tomates en la tierra, ¿sabe qué es lo que florece y crece? Tomate. No crece otra cosa. Pero a veces perdemos la perspectiva y pensamos que no hay un Dios en la tierra que juzga, que no hay un Dios en los cielos que ve. Este es un grave error. Dice aquí, episterizo es la palabra 1991 de la concordancia Strong del griego, y dice, episterizo se deriva de la palabra 1909, que es epi, que está idóneo para. Y dice la 4741, sterizo, hacer firme, idóneo para ser firme, propiamente la propuesta de sostener, de soportar, de confirmar. Dice, soportar, establecer de una forma firme, y confirmar como se está edificando en el trabajo previo del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo lo que iba es que los que les enseñó primero que la salvación solamente es en Cristo Jesús, que creemos en un Dios triuno que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hay una vida eterna después de esta muerte, que Cristo resucitó de entre los muertos porque es el Hijo de Dios, es más que hombre, es Dios. Él los confirmaba de esta manera. Pablo no estaba pensando, ay, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que estoy loco. ¿Ah? Mire, yo le voy a decir una cosa. Bueno, aquí está mi suegra, la voy a aprovechar de ejemplo. Yo hasta ronco dormido. A mí no me quita el sueño lo que piensan los científicos de Harvard de mí. Porque ninguno de los científicos de Harvard dio la vida para que este pecador viva. Pero Cristo Jesús, mi Señor, se entregó por mí en la cruz para que yo viviera, y una vida más allá de esta vida, una vida eterna. No dependo de la opinión de ellos. Es más, se los digo con amor, porque no es que no me interesen otras congregaciones, pero si la opinión de esos pastores hacia mí es de irrespeto, para mí no vale nada su palabra. Porque hay un Señor al que yo me debo. Hay uno que me envió a anunciarlo, ese es Cristo. El mundo puede pensar que soy tonto, el mundo puede pensar que estoy loco, pero yo te predico con lo que la palabra de Dios dice. Por eso me tomo el tiempo de ponerte ahí todos los versículos, porque tú los puedes leer. Tú puedes ir a la casita, poner el video en el canal de YouTube y agarrar tu Biblia y ponerte a ver, ¿realmente se apegó al pasaje o se fue por otro lado? Salió por el camino de los indios este. No, se apegó a la Escritura. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios que les anunciamos. Pablo dice aquí,
Dice, afirmar, dice, el trabajo previo del Señor en la obra de fe. Note la fuerza del prefijo epi, que es sobre. El proceso de fortalecer, extendiendo el entendimiento que precede como soporte de lo que tiene que seguir. Es decir, Pablo entendía que la manera de edificar a la iglesia no es decirle, vamos mi amado hermano, siga. Esa no era la manera. Pablo iba, hay un Salvador, hay un Señor. Este Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó con poder conforme a las Escrituras. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios, hermano. Esto es que tú puedes resistir al Señor si quieres, pero entiende, lo estás haciendo de rebeldía. Porque Cristo nos confronta. Cristo no vino para que nosotros estemos igual. Yo no sé cuál es el engaño que han caído muchos. No, yo soy así, así Dios me quiere. Bien te va a ir. Porque también la Escritura dice, el Padre al que ama disciplina. Y la disciplina no llega. La disciplina no llega. A veces nosotros nos acordamos de nuestros tiempos de juventud que, Gustavo, te voy a dar, te voy a pegar. Y ahí va Gustavo y seguía desobediente, Gustavito. Y un día ya no me decía más nada, mi madre venía y ahora sí me daba la paliza que no había, porque no quise escuchar desde el principio. Mi amado hermano, déjame decirte con amor esto. Y te digo porque yo mismo lo he vivido. Mi amado hermano, solo hay dos formas en las que nosotros aprendamos, dos formas. O aprendemos con las palabras y con el consejo, o aprendemos con los golpes. Pablo quería confirmar a la iglesia. Pablo no les decía, que yo confieso, que yo decreto, que... Y Pablo inmediatamente hubiera dicho, perverso, ¿tú a quién sirves? ¿Tú a quién sigues? ¿Cristo te mandó a decretar alguna cosa? Mi amado hermano, no me crea a mí. Póngase a leer los escritos de Jeremías y de Isaías, como hombres que no hablaban por Dios, pretendieron hablar por Dios y pagaron con su vida. Hoy se ha acabado ese temor y yo se los he dicho, desde los púlpitos es de donde más se está transmitiendo toda clase de herejía y de blasfemia. Y esto el Señor, entiéndalo bien una cosa, hermano, si hay un juicio que viene sobre la tierra, la Escritura dice, el juicio tiene que comenzar primero por la casa. Y van a haber muchos que van a ver las consecuencias de esa rebelión. No lo han entendido. Como dice Pablo, no les ha amanecido. Entonces dice aquí que lo que hacía es el proceso de extender el entendimiento, extender el conocimiento. Por eso Pablo, sea curioso, en las salutaciones, en las despedidas de cada epístola, crezcan en el conocimiento de Jesucristo y de la gracia del Señor, crezcan en el conocimiento. ¿Cuál es la insistencia de crecer en esta gracia y este conocimiento? De manera que cuando yo necesite poner en práctica ese conocimiento, ya lo tengo. No seamos como cuando estábamos en la escuela, hermano, que íbamos a la escuela y ahí si mirábamos la clase, estábamos viendo a las muchachas, estábamos distraídos en otra cosa, menos en la clase, pero a la hora del examen semestral queríamos lo de 6 meses, estudiarlo la noche anterior y aprendérnoslo. Hoy hoy tú que estás aquí, tú que estás oyendo esta prédica, hoy es el tiempo para que tú absorbas verdad y le pidas a Dios la sabiduría para ponerla en práctica. Ya pasó el tiempo de esa manera insensata de vivir. Ya no. Si antes, cuando yo estaba jovencito, tomaba las decisiones con el hígado, con las emociones, ahora ya no, ahora ya joven fui y he envejecido. Ya no puedo ser como niño. Dice Pablo, cuando era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que ya no soy niño, dejé las cosas de niño para actuar como adulto. Dice aquí que es importante extender el conocimiento y el entendimiento que precede
como apoyo a lo que debe de seguir en tu vida de fe, creer esto todo el tiempo, crecer en este conocimiento, de manera que lo puedas aplicar. Mira, mi amado hermano, en los cuarteles de Satanás hubo fiesta, porque cuando vino la pandemia y el gobierno cerró las iglesias, la fe de muchos flaqueó. La fe de muchos flaqueó. Y esto, yo no lo digo porque sea juez de ninguno, pero lo digo para que lo reflexionemos. Porque cuando vino el día malo, nos dimos cuenta que la fe de muchos no era fe. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que si pasó con ellos, puede pasar conmigo si yo me descuido también. Velad. El Señor Jesucristo lo decía, velad y orad. Es velar diligentemente, ver dónde están mis emociones, dónde está mi vida de fe. ¿Realmente creo en el Señor Jesús como mi Salvador? ¿Realmente obedezco al precepto de Cristo sobre mi vida o me dejo llevar por cualquier otra cosa? Mi amado hermano, es importante que lo reflexionemos. Entonces dice aquí que Pablo iba como confirmando, dice, confirmando a todos los discípulos. ¿A cuántos confirmaba Pablo? A todos. ¿Por qué? Porque les hablaba con la certeza de la doctrina. Les hablaba de la certeza de la doctrina. Cuando usted tenga tiempo, hay un libro que fue descubierto en el año 1850. Se llama La Didache o Doctrina de los Apóstoles. Este libro, del que se conocían solamente extractos, por primera vez se encontró completo en una excavación arqueológica en 1850. Y en la traducción dice La Doctrina de los Apóstoles. Era una serie de enseñanzas que los apóstoles daban a la iglesia. Este es un libro que se propagó por todas las iglesias locales, enseñándole, entre otros aspectos, a distinguir a un falso profeta, un falso apóstol. ¿Sabe qué decía? Si el apóstol se queda por más de 3 meses en tu región, es un falso apóstol. Pero vemos congregaciones donde el apóstol ahí hasta que se muere. ¿Por qué razón los primeros apóstoles quisieron escribir cosas semejantes para la iglesia? Para percibirnos, para que supiéramos reconocer dónde está la verdad y dónde está el error. Mis amados hermanos, este es el tiempo de ese problema. Hoy nosotros mismos, para no vernos con una actitud hostil, damos el paso atrás y, bueno, que él piense lo que sea. Eso no es amor por tu hermano. Porque si tu hermano está en el error, el amor es decirle dónde está el error que tu hermano está cometiendo. Es una responsabilidad. Ahora, si tú le dices dónde está el error y tu hermano de todos modos va y lo comete, ya esa es otra cosa. Pero nosotros deberíamos de estar apercibidos de esto. Pablo dice que él confirmaba a todos los discípulos. Había un amor, había un deseo de confirmarlo, había un deseo de combatir contra la falsa doctrina, contra el error, para enseñarles la verdad, para afirmarlos en la verdad de Cristo. No vemos en Pablo la actitud de Caín. ¿Qué dijo Caín después de matar a Abel? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Fíjese cómo le respondió a Dios. Y Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Semejante barbaridad. Vamos a ver en segundo lugar que además de que Pablo los confirmaba con la sana doctrina, por lo tanto, había una lucha de que la verdad se estableciera sobre el error. Mis amados hermanos, yo no estoy tratando, cuando yo te digo, por ejemplo, todos los problemas doctrinales y de exégesis y de interpretación que tiene la Iglesia Católica, en realidad yo no busco que se acabe la Iglesia Católica. Lo que estoy buscando es que la Iglesia Católica corrija, que vuelva a las Escrituras, que entienda que no pueden ser hombres los que determinen la voz de Dios. Por supuesto, cada día va más perverso.
Tuviste ahora en estas pocas semanas, ¿verdad?, que fueron al monte Sinaí con el Papa y escribieron los nuevos 10 mandamientos. Mira, si esta escritura es verdad, cuando Moisés subió al Sinaí y fue Dios el que le dio los 10 mandamientos, dice esta palabra que fue el dedo de Dios el que escribió en la piedra. No fueron los hombres. Pedro dice que la escritura es inspirada por Dios y que los santos hombres de Dios, lo que hablaron, lo hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no produjeron la palabra, fue Dios el que los inspiró a hablar. No se trata de que nosotros subamos al Sinaí a escribir otros nuevos 10 mandamientos ignorando los de Dios. No se trata de eso. Pero se trata de que así como Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos en el Sinaí, también Dios escribió con su sangre el nuevo mandamiento y el nuevo pacto en la cruz del Calvario por el cual tú y yo somos salvos, de manera que no necesitamos otro. Porque la salvación tuya y mía está escrita con la sangre bendita de Cristo Jesús, el justo que pagó por todos los injustos para llevarnos a Dios. Pero la humanidad se entorpece. Y se entorpece por no amar la verdad. Mi amado hermano, cuando tú y yo aborrecemos la verdad, nuestra mente se distorsiona. Nuestra mente se va detrás del error. Porque somos nosotros mismos los que viendo la verdad la rechazamos, la aborrecemos. Y esto obra en contra de nosotros. Vamos a ver entonces que a continuación se nos da referencia de Apolo. Y quiero que pensemos en estos aspectos. El talento que tenía Apolo es innegable, era natural. La aptitud que tenía Apolo, pero el problema estaba ¿dónde? En el conocimiento. Y ya voy a elaborar más. Llegó entonces a Éfeso un judío, oiga bien, judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un varón elocuente. ¿Qué significa un varón elocuente? Mi amado hermano, hay personas que con naturalidad se paran y comienzan a hablar y uno hasta se asombra. ¡Wow! ¡Qué talento! Dice además que era poderoso, ¿cómo? En las Escrituras. O sea, había un conocimiento. No había el conocimiento, pero había un conocimiento. Y esta es una base. Y ya quiero elaborar. Entonces dice que además, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Qué significa que era fervoroso? Hermano, con una fuerza. Ese hombre no le podía comer, porque si le tocaba el tema, había gente que no quería hablarle a Apolo, porque ese Apolo no se calla de hablar del Señor, ¿verdad? Era fervoroso. Hablaba y enseñaba ¿cómo? Diligentemente, o sea, meticulosamente, con detalle, con prueba, con evidencia. Diligentemente, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué se fijó? ¿Qué pasaba con el bautismo de Juan? Pablo dice cuando es llamado, ¿verdad? No me acuerdo si es Alejandría, que Pablo dice que cuando llegó, ¿verdad? Y les preguntó, ¿ustedes han sido bautizados? No, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Dijeron, no. Nosotros ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué bautismo ustedes fueron bautizados? Por el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, eso está en Hechos también, en Hechos 16. Pablo les dice, Juan vino predicando el arrepentimiento para que se prepararan acerca de la verdad que iba a ser revelada, que es Cristo. Pero cuando fueron, dice Pablo, bautizados en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Les fue dado ese don.
¿Por qué? Porque no había sido completo la revelación del Evangelio de Jesucristo. No es lo mismo estar en un momento pre-Nuevo Testamento, donde estás anunciando el arrepentimiento, donde estás anunciando el acercarse a Dios. Juan vino como promesa, dice, este es el Elías, del cual se dice, ve, vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Juan venía preparando el camino, Juan no era el camino. Al conocer solamente el bautismo de Juan, ¿qué pasaba con Apolo? Apolo necesitaba entrar al conocimiento de la gracia en sí mismo primeramente, porque mi amado hermano, yo no te puedo predicar salvación si yo no he sido salvo. Yo no te puedo predicar gracia si yo no he recibido perdón por mis pecados. Esto es lo que faltaba con él. Él era fervoroso, lo cual dice de su aptitud para predicar, o sea, lo hacía con pasión, pero no tenía el conocimiento. Mi amado hermano, especialmente el que me escucha por la internet, cuando yo te oigo a ti decir que tú decretas, que tú confiesas, que tú proclamas o que tú dictas, puedo ver pasión, pero también puedo ver falta de conocimiento. Mi amado hermano, si tú eres realmente salvo en Cristo Jesús, pero tú me dices que existe la reencarnación o que se puede ser salvo por cualquier otro camino que no es Jesucristo, puedes tener fervor, pero no tienes conocimiento de la verdad. Sí, ahora, tú puedes aborrecer a este siervo del Señor, eres libre. Pero yo no puedo decir que te amo si no te digo la verdad. Y esta verdad sí necesito decírtela. Esta verdad tú necesitas conocerla. Porque tú no puedes glorificar a Dios negando su palabra. Tú no puedes glorificar al Dios vivo y verdadero negando a su Hijo Jesucristo. Tú no puedes glorificar a Dios negando al Espíritu Santo. No se puede. Él era hombre fervoroso, era elocuente, naturalmente el hombre se paraba y hablaba, tenía el tono de voz exacto, la tesitura de la voz, era casi un canto escucharlo hablar, era una cosa sublime, pero le faltaba el conocimiento. Yo se los he dicho a mis hermanos cuando tenemos el taller de lectura bíblica los viernes. Hay que orar y rogar a Dios constantemente por ese conocimiento de Dios que sea preciso y exacto. Porque la vida de fe es como el avión. Una ala es la parte espiritual, pero la otra ala es la parte técnica. ¿Alguna vez tú has visto volar un avión al que le falta una de las alas? No. Tiene que haber las dos. Tiene que haber la parte espiritual, pero tiene que haber la parte técnica, la preparación. A mis amados hermanos diáconos se los he dicho, cuando usted esté en el baño solo, agarre su Biblia, ábrale y comience a leer la Biblia como que está leyéndola delante de la congregación. Y comience a analizar si usted está pronunciando correctamente las palabras. Una palabra bien pronunciada asegura que el mensaje de la palabra llega correctamente a mí. Toda esta insistencia, porque es para que no nos salgamos del mensaje. Porque a veces yo me salgo intencionalmente del mensaje, pero otras veces al no ejecutarlo correctamente, yo lo saco a ustedes del mensaje. Esa es la insistencia nada más. No es la idea de ser un pedagogo, aunque a mí me encanta la enseñanza. Me fascina, quizás es algo natural en mí, no sé, una vocación. Me gusta enseñar. Cuando la gente me pregunta, a mí me encanta poder dedicar el tiempo y con detalles explicar. Mi hermano, una de las críticas que me hacía mi hermano menor era, yo solo te hice una pregunta, yo no dije que me explicaras todo el proceso, decía, yo te explico el proceso para que lo puedas entender desde su fundación, de manera que cuando llegues a esto, llegues al entendimiento porque todo fue confirmado desde la base. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, debe haber una buena fundación en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Quizás por eso muchos están tambaleándose. ¿Por qué razón? Porque todo el tiempo luchan que si la palabra de Dios está completa o no.
que si la palabra de Dios es verdadera o no. Cuando eso está firme, todo lo demás que va arriba va firme también. Pero si la fundación es mala, ¿qué pasa? La casa se hunde de un lado, se quiebran las paredes y después ni siquiera es habitable. Tienes que construir con buena fundación. También tu vida espiritual necesita eso. Ya se los he dicho, separarnos. Esta es mi opinión. Yo soy un ser humano, es mi opinión. Pero esto es lo que dice la Biblia. De manera que aunque yo opine que hay reencarnación, esa es mi opinión. Estoy perdido, pero es mi opinión. Pero esta Biblia no dice que hay reencarnación. Esta Biblia dice que hay resurrección de entre los muertos, que así como Cristo se levantó de entre los muertos, también los que creen en Él serán levantados de entre los muertos. Y esta palabra, si yo considero que es la palabra de Dios, creo que lo más sabio es no contradecirla. Se lo digo con todo el corazón. Pero hay muchos de nosotros que la contradecimos. Y la contradecimos por una falta de conocimiento. Esa es mi insistencia. Dice aquí, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, Apolo hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué le faltaba conocer a Apolo? Mira, ¿sabe qué? Ese que Juan anunciaba, le devolvió vista a los ciegos, resucitó a los muertos, multiplicó panes y peces, caminó sobre la agua. No es hombre, es Dios. Eso le faltaba a Apolos. Hoy te lo digo con amor, cuando tú te paras aquí, ya sea en la alabanza o a orar o a leer la escritura, ten mucho cuidado de lo que tú dices. El momento que tú tomas la escena, recuerda que tú eres emisario del Señor. Y si yo soy emisario del Señor, no puedo hablar en contra de lo que Él testifique en su palabra. Tengo mucha gratitud por los que se han levantado, especialmente en mi enfermedad. Me daba mucha vergüenza cuando Steven decía el domingo que él cubrió por mí porque yo no tenía voz. Dice, voy a tratar de hacerlo mejor, dice, pero no voy a poder. Lo hizo muy bien. Probablemente lo hizo mejor que yo. Y le di gracias a Dios por la vida de Steven. Le di gracias a Dios por la vida de Jorge, la otra vez que nos compartió la palabra, Jorgito. Porque son hombres que aman a Dios y se esfuerzan. Y están aprendiendo y están tratando de llevar adelante la doctrina sabiendo que esto hay que pulirlo, hermano, esto hay que pulirlo. Nadie te pone, mira, tú me traes un diamante que no lo has pulido, hermano, y yo en mi ignorancia hasta lo tiro como cualquier piedra. Pero cuando ya lo has pulido y cuando se ve el brillo, y cuando se ve la forma y cuando encuentras el valor porque está pulido, eso mismo pasa con el mensaje. Tienes que prepararte. Tienes que prepararte. ¿Sabes cómo tienes que prepararte? Te voy a dar un secreto que yo hago. Te lo voy a decir, gratis, te lo comparto aquí. Predica como que si fuera la última vez que vas a predicar. Piénsalo bien. Si solo tiene una oportunidad, tiene un texto y solo tiene una oportunidad, ¿qué es lo mejor que yo puedo hablar? Pídeselo al Señor. Y testifica de Él, concéntrate en Él. Pero siéntelo como que es la última oportunidad. Ya cuando ves el canal de YouTube lleva como 300 prédicas, yo no sé cuántas el Señor va a permitir, ¿verdad? El domingo que yo no tenía voz, estaba ahí que parecía pollo debajo de la lluvia, era gallo debajo de la lluvia, ahí triste. No estaba triste por Steven, estaba contento por él. Porque veo una generación dispuesta a servir al Señor, una generación que dice, aquí estoy, Señor. Y va y lo hace. Eso es amor por Dios también. Steven no me puso ninguna condición, solo lo hizo. Jorge no me puso a mí ninguna condición. Yo le puse un montón de condiciones a Jorge, ¿verdad? ¿Por qué? Por mi preocupación por la doctrina, nada más. Pero lo hizo muy bien. El día que él predicó, no tengo ninguna observación le hice yo a él. Así era como lo debía de hacer. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque es importante que también todos ustedes que quieren predicar así como ellos lo están haciendo, preparen su corazón, preparen su vida. Conoce tu texto, conoce a tus personajes. Conócelo. Hey, mira, aunque
Ay, Dios mío, pero ¿qué tengo que conocer yo de Judas Iscariote? Pues conoce su corazón, cómo estaba alejado de Dios, conócelo. Porque es lo que tienes que transmitir, cómo Judas se iba por las riquezas y traicionó al Señor Jesús por 30 piezas de plata. No lo conoces para seguir su ejemplo, pero lo conoces para ilustrarle a los hermanos cómo las riquezas pueden engañarnos también. Traicionar nuestra conciencia respecto del Señor. Mucho cuidado. Dice aquí entonces, él tenía el talento. Indiscutiblemente, Apolos tenía el talento. Tenía la aptitud, era fervoroso. ¿Qué es lo único que él no tenía? Óigame bien, el conocimiento. Ahora, no significa que no lo pueda conocer, porque aquí hay otra virtud de Apolos que no está ahí escrita. ¿Cuál es? Humildad. ¿Por qué razón? Por lo que viene a continuación. Dice aquí, el amor a la verdad. Y comenzó a hablar con denuedo, ¿dónde? En la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, cuando ellos le oyeron, ¿qué hicieron? Le tomaron aparte, este es amor, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. Es decir, Juan es parte de la Biblia. Juan es parte de la Biblia. El bautismo de Juan está en la Biblia. Pero Priscila y Aquila, ¿quiénes son Priscila y Aquila? ¿Quién se acuerda de esto? Fueron unos que se unieron a Pablo, que ellos también trabajaban haciendo tiendas como Pablo. Agarraban, hacían las tiendas y las vendían para que con ese dinero sostener el ministerio y sostener a los hermanos. Estos dos eran parte del ministerio de Pablo. Pablo no está con ellos, pero ellos escuchan a Apolos predicando. ¿Y qué dijeron? Ven, vamos a hablar. Déjame explicarte más exactamente el camino del Señor. Déjame explicarte más exactamente por qué tú no deberías de decir que Jesucristo es solamente hombre y en lugar de eso testificar, como dice la Escritura, que una voz del cielo, probablemente la del Padre, dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermana Marisabel, ¿qué quiere decir usted? No, el denuedo es aquello que se te da cuando tú insistentemente hablas sobre el tema. Eso es denuedo. Sí. No sé si a ti te ha pasado que de repente estás hablando con alguien que tal vez tiene un vehículo. Y entonces te comienza a decir, el vehículo tiene un caballo, tiene tantos caballos de fuerza en el motor y las luces son de aquí. Y entonces tú le dices, pero ¿y tú qué otra cosa haces? ¿No tienes otra ocupación? No, claro que sí, tengo otra ocupación, pero le dedico tiempo a este vehículo porque ve, este vehículo es clásico. Y mira, y sí, los rines son cromados y esto y lo otro. Y comienza a decir tantas cosas del carro que tú no sabes ni la mitad. El denuedo es lo que te lleva a testificar. Y en este caso, el denuedo lo da el Espíritu Santo. En el caso de nosotros, ¿cuál es el denuedo? ¿Cuál es el denuedo que ha tenido este ministerio? La insistencia de que Jesucristo es Dios y que debe ser honrado como Dios. Ya tengo 7 años predicando lo mismo. Hay muchas personas que me dicen, pastor, insistir, ese es el denuedo. Enfocarme en eso. Miren, si no hubiera necesidad de eso, porque el día de hoy escuchamos a mucha gente todavía tropezar si Jesucristo es o no Dios. Quiere decir que es necesario permanecer diciéndolo. Quiere decir que si yo no insisto en este tema, probablemente Dios no lo permita, pero algunos de ustedes son vulnerables a olvidarlo y a caer en el error y volver atrás y pensar que Jesucristo solo es hombre y no Dios. Es la insistencia. Jesucristo dijo, cada vez que celebres esta cena, la cena del Señor, la muerte de Jesucristo anuncias ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. ¿Cuándo es la fecha límite de anunciar a Cristo? Hasta que Él vuelva. No es a los 7 años, bueno, ya ahora la iglesia tiene que buscar temas nuevos, modernizarse, pues como que si fuera la televisión. Mi amado hermano, esta no es la iglesia, no es la industria del entretenimiento.
La industria de entretenimiento te saca una película y los efectos especiales y tú lo ves y ¡wow! ¡Qué película! Y estás esperando a los 2 meses que salga otra mejor. Porque la idea es mantenerte entretenido. Pero la predicación del mensaje del Señor no es entretenerte, es edificarte. Y es edificarte en el conocimiento de la verdad. Entonces Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila no dijeron, bueno, ¿sabes qué? Bueno, es bueno predicando. Qué fervor que tiene, dejémoslo así. No, no es amor. Priscila y Aquila dijeron, tiene talento, tiene aptitud, tiene tantas, pero hay que corregir la doctrina. ¿Por qué razón? Porque quien no te dice la verdad no te ama. Irónicamente, pues que la persona que nos dice la verdad es la que terminamos odiando, ¿sí o no? Porque no queremos que nos digan la verdad. Nosotros todavía manejamos a veces en nuestra mente un sentido infantil que quisiéramos que nos aplaudan todo lo que hacemos. Y necesitamos gente en nuestra vida que nos diga, no, eso está malo. Y te voy a explicar por qué está malo. Y escuchar, y meditar, y medir las consecuencias antes de tomar decisiones. Porque cuando ya tomaste la decisión, ¿qué es lo que te queda? Llevar la pérdida. Pero antes, yo les decía en la clase de ciudadanía hoy, me recuerdo mi profesor de diseño, es mejor borrar 1000 veces que demoler una vez. ¿Por qué razón? Porque cuando estaba diseñando los planos de los edificios yo lo puedo borrar 1000 veces y volverlo a dibujar como me dé la gana. No ha pasado nada. Pero cuando ya está levantado el edificio y te das cuenta que lo tenés que demoler, se perdieron millones de dólares. Y sabrá Dios y más. Y rogándole a Dios que no se hayan perdido vidas. Es mejor apercibirse antes. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? ¿Quién de ustedes dice que quiere construir una torre? Primero no se sienta, calcula los costos a ver si tiene lo que se necesita antes de comenzar a construirla. Para no ir como un tonto a comenzar a construirla y llegar a la mitad y darte cuenta que no tenías para terminarla. Estas son palabras del Señor Jesús en los evangelios. Cada vez, mire, cualquier decisión que usted vaya a tomar de vida, de cambio, siéntese a hacer los números. Sin amor, se los digo, piense en las consecuencias. Priscila y Aquila le tomaron aparte y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes mucho fervor, tienes mucho talento, eres elocuente, pero te falta el conocimiento. ¿Y qué vemos en Apolos? Una actitud humilde de nuevo. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando se acercó Felipe por el Espíritu Santo al eunuco? El eunuco era funcionario de Candace, la reina de Etiopía. Y va leyendo en el camino de regreso a Etiopía, Isaías 53, y se le acerca en el Espíritu Felipe, guiado por el Espíritu Santo, y le dice, pero ¿y entiendes lo que lee? ¿Y cuál fue la actitud de él? Él no le dijo, ¿quién eres tú para preguntarme? O ¿a ti qué te importa? No le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? ¿Y cómo podré entender si no hay quien me explique? Esa es una actitud humilde. Que uno sabe, hay un conocimiento que yo no tengo. Right? Entonces, ¿qué hace Felipe? Le comienza con Isaías 53 a hablarle de los padecimientos de Cristo Jesús y cómo Cristo Jesús era el Mesías prometido que fue levantado entre los muertos. Así que sí, se bautizó. Dice, el mismo eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si tú crees, bien puede. ¿Y cuál es la confesión inmediata del eunuco? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron a la agua, se bautizó y se regresó con gozo a Etiopía. Vemos en él, este no es, ¿por qué yo estoy haciendo la obra de Dios? ¿Por qué vienes a...? No, escuchó a Priscila y Aquila. O sea que además de ser talentoso, además de ser elocuente y ferviente, era humilde.
De manera que dijo, bueno, por algo me están hablando, déjame escuchar. Mire, dice la Biblia, Santiago, si no me cree, todo hombre, y cuando dice todo hombre, las damas también las incluye a ustedes. Todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse, enojarse, pero sea pronto para escuchar. Escuche, escuche, es la primera virtud. Dice aquí que entonces le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Le dijeron, bueno, está bien todo lo que haces, está bien el talento que tienes, pero hay un conocimiento y esto es lo que vamos a hacer. Te lo vamos a dar más exactamente, el camino de Dios. Cuando dice el camino de Dios, ¿a qué se refiere? El evangelio, no. Pero quiere decir que el evangelio es el camino de Dios. Mire, hermano, esto es gramática española. Cuando dice él, ¿cuántos caminos son? Uno. Si dice que Priscila y Aquila le explicaron a Apolos más exactamente el uno, camino de Dios, y yo lo conecto esto con Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿De dónde salen todos estos cristianos ahora que dicen que hay otros caminos al cielo? ¿De dónde? De la Biblia no lo han sacado. De Jesús no lo oyeron. Pero es que hermano, esto es nueva era. Hay que hacer algo nuevo. Pero yo puedo crear cosas nuevas, pero me estoy saliendo de la escritura. ¿De qué sirve? De nada. Mis amados hermanos, hay que volver al fundamento. Los profetas le dijeron al pueblo, vuelvan a las sendas antiguas. Ya se lo he dicho, aunque sea en broma. No es ir al camino más viejo de la ciudad, es volver a la escritura. Volver a la senda antigua es volver a la escritura y lo que la escritura enseña. Amar la verdad, aunque nos incomode. Mis amados hermanos, fueron el amor de Priscila y Aquila. No les permitió dejar a Apolos en el error. El amor de Priscila y Aquila por Apolos les impulsó a enseñarle la correcta doctrina. El amor de nosotros nos compele a decirle a los católicos, amados hermanos, vuelvan a la Escritura y hagan que la palabra de Dios sea su autoridad. El amor por los testigos de Jehová nos lleva a decirles, dejen de negar a Jesucristo como el Hijo de Dios y dejen de decir que no hay Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. El amor por la verdad y por los hermanos nos compele a decirle a los adventistas, tú no eres judío, tú no puedes cumplir la ley o pensar que cumple la ley por guardar el sábado. Tienes que volverte a Cristo y entender, no eres salvo por Moisés, eres salvo por Cristo. Y ya no decir los pentecostales que están haciendo cada barbaridad. Pentecostales, mira, hay mucho que agradecer al movimiento pentecostal en el sentido de la expansión del mensaje del Evangelio. Y un ejemplo del que yo puedo hablar es Nicaragua. Nicaragua hasta 1990, el 92% de la población era católica. Pero cuando entra en el 1991, que se abren las fronteras y entra el movimiento pentecostal predicando, para finales de la década de los 90, la religión católica representaba el 48% de la población. El pentecostalismo llegó y arrasó y entró con fuerza. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de la población estaba en una situación de pobreza. Si tú llegas con el pentecostalismo diciéndome que creo en Cristo Jesús y el Señor va a derramar riqueza de los cielos, ahí va la gente sin conocer al Señor. No es el punto ese. No es el punto. Y lo quitas del error católico para meterlo en el error pentecostal, no le sirve de nada a la gente. La idea es que de cualquier lugar de estos salgan a la verdad que es Cristo. Pentecostalismo ahí anda anunciando, decretando, oran enfrente de las tormentas como que la van a detener. Yo conozco a uno que detiene las tormentas. Se llama Jesucristo. No conozco a nadie más.
Y déjame decirte una cosa, porque cuando Dios crea un huracán, Él sabe por dónde lo va a mandar. No son casualidades. Él sabe por qué lo crea y por qué lo manda y dónde lo manda. Así que cuando Dios lo manda, los hombres no lo van a desviar ni lo van a desaparecer. Esto es abominación, esto es terrible. Error, grave error. Entonces estos hombres, esta pareja, Priscila y Aquila, es un matrimonio, amaron a Apolos de manera que no lo dejaron que estar en el error. Le dijeron la verdad del evangelio. Punto número 4 y último. Vamos a ver entonces además que hay un único evangelio. Una vez que Apolo es afirmado, dice aquí, y queriendo él, Apolos, pasar por Acaya, los hermanos le animaron a Apolo ahora. Pero ahora Apolo ya tenía el conocimiento doctrinal. Dice, y escribiendo a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Cuando tú absorbes la doctrina verdadera, tú eres de provecho a la congregación. Cuando tú ves a los diáconos aquí aprendiendo y esforzándose, y ellos vienen y nos ministran la palabra de Dios, ellos son de gran provecho a esta congregación y a los que nos ven en línea. Ya se los he dicho, a ustedes dos en particular, muy buenas críticas he escuchado de las personas que nos ven desde Nicaragua. Muy buenas críticas. El mensaje estaba claro, la voz se oía claramente. Todas estas cosas son importantes, un mensaje necesita claridad. Y un propósito, voy al punto, esto es lo que les quiero decir, no me voy a desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Dice aquí que fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído, les edificaron. Mire, nosotros no lo decimos. Bueno, ahorita lo voy a decir, ahí está la hermana amada, no estaba preparado para esto. Pero ahí está Edgar con los adolescentes. Usted sabe que el hermano Edgar fue el que vino a mí a decirme que él quería dar esa clase. Hermano Edgar, el diácono, ahí está con los adolescentes. Él está edificando a esos muchachos. Dios le puso ese amor por ellos. Porque no teníamos maestros para adolescentes, no teníamos. Y él vino a mí y me dijo, yo quiero enseñarle. Usted puede ver ese amor de aprender y de invertirse en ello. De manera que esta generación que viene después viene preparada. ¿Quién hace ese mover? Dios. Dios hace ese mover. Pero todo en el sentido de qué cosa? De ser de mucho provecho a los que por la gracia han creído para que sus vidas sigan siendo edificadas. De manera que usted absorbe conocimiento y verdad hoy, y absorbe conocimiento y verdad el viernes, y absorbe conocimiento y verdad el próximo domingo, y va edificando su vida de fe en el conocimiento de la palabra de Dios, afirmándose en el conocimiento de Dios para que cuando los días malos vengan usted esté preparado. Usted esté con todo el arsenal ahí para prepararse esa batalla. Dice aquí que era de gran provecho. ¿Por qué dice? Porque con gran vehemencia, ¿sabe qué es ahora la vehemencia? La insistencia de Apolo. Con gran vehemencia, dice, refutaba públicamente a los judíos. Los judíos lo odiaban por eso. Refutar es contradecir a los judíos. Porque usted lo sabe hasta el día de hoy. Bueno, hoy estamos en un periodo, ¿verdad?, que todo es antisemítico, pues. Y no es cierto. La Biblia dice que ellos ejecutaron a Jesús. Sí, ellos lo ejecutaron, porque fueron los romanos los que lo mataron, pero ¿quiénes gritaron crucifícale? El pueblo. Fue el pueblo judío el que lo entregó, y fue el Sanedrín el que entregó a muerte al Señor Jesucristo. No lo decimos por odio a los judíos, porque sabemos, como lo dice la Escritura, lo que ellos pensaron para mal, Dios lo usó para bien, nos dio la salvación en esa sangre bendita derramada del Señor Jesús. No es odio por ellos. Nadie que ama a Dios en sinceridad predica odio contra Israel y menos odio contra nadie. No es odio. Pero si no tienen la verdad, aquí hay uno que se las va a decir, aunque no les guste. Pablo así lo decía. ¿Cómo quisiera yo ser anatema para que los de mi nación sean salvos? Pero no se puede. Pablo tenía el conocimiento de Cristo, la nación judía no.
No se puede. Es un anhelo como ciudadano judío, pero hay una realidad que no se puede obviar. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, óigame bien, esto es lo más hermoso de Apolo, ahora sí, ahora Apolo no solo hablaba elocuentemente, pero Apolos demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Óigame bien, el Cristo. ¿Cuántos Cristos hay? Uno. El Cristo. Mi amado hermano, oigan, porque ahorita hay como 5 falsos cristos por ahí, ¿sabe? Hay uno en las Filipinas que solo vive rodeado de flores y dice que él es Jesús, pues. Ahí en una montaña aislado, la gente le dona millones de dólares y él es Cristo, pues ya. El Señor lo reprenda, ese bárbaro. Y a los otros también. Porque la Biblia nos habla de uno. El Hijo de Dios apareció hace 2000 años. Y Apolos, ahora que Priscila y Aquila lo confirmaron en la sana doctrina, con humildad aprendió. ¿Y ahora qué hacía? Era mayormente usado por el Espíritu Santo. Dice, vehementemente, con pasión. Ellos le decían Moisés, no es Moisés, es Cristo. Ellos le decían el Padre Abraham, no es el Padre Abraham, es Cristo. No son los ángeles, es Cristo mayor que los ángeles. Esa es la vehemencia. Usted puede encontrar esa misma vehemencia en Pablo. En la escritura de la epístola a los Hebreos, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. No hay más tiempo para profeta, no hay más tiempo para apóstol. Ya habló Cristo, esa palabra bendita y santa permanece para siempre. Mi amado hermano. Entonces, ahora ya vemos que no era un asunto solo de elocuencia. Hay muchos hoy predicadores que son elocuentes, pero lo que dicen son 200 barbaridades en 2 horas y jamás tocaron la palabra de Dios. Jamás se refirieron a Cristo. ¿De qué me sirve eso? Mire, sea curioso. Yo no sé si esa curiosidad, Rosemary dice que probablemente el autismo de los niños lo agarraron por mí, que yo también soy autista, pero no me importa. Yo me pongo a ver en la video, dice, predicador, ¿verdad? Un predicador, un profeta ahí dice, prepara tu leña porque el profeta viene. Qué linda esa prédica. Qué linda. ¿Quién es el que viene que usted espera? Cristo. ¿Quién es el que viene que yo espero? Cristo. Yo no espero ningún profeta. Ya no es tiempo de esperar por profetas. Ya no es tiempo de buscar la palabra del apóstol. La palabra de Cristo, santa y bendita, es la que me enseña a mí cómo Él se sacrificó para que este pecador viva. Mi amado hermano, Él tenía fervor, tenía talento, era elocuente, dice la palabra de Dios, pero le faltaba conocimiento. Ahora, cuando tuvo conocimiento, cuando no lo tenía era ferviente y elocuente, pero cuando tuvo conocimiento, mi amado hermano, dice que con vehemencia refutaba públicamente a los judíos. No tenía reparo, ustedes no saben de Dios. Ustedes tienen que venir a Cristo. Públicamente refutaba a los judíos, demostrando, óigame bien, no solo hablando, pero demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mi amado hermano, tú quieres servir a Dios predicando la palabra. Hay un solo objetivo: demostrar que este Cristo de la Biblia es el Hijo de Dios y que viene por nosotros. Y no te vas a esforzar mucho. Todos los pasajes de la Biblia te hablan y te anuncian esto. No hay cómo confundirse. No hay cómo extraviarse. Hermano, no hay cómo confundirse. No hay cómo confundir. Estoy preparando para el tiempo previo a la Navidad, como no tenemos culto el 24, pero en esos días previos, acerca de las profecías que se cumplieron en Jesús y la razón por la que debemos celebrar la Navidad. Y hacerte la comparación nuevamente y hacerte entender cómo Dios con cada profecía lo que iba haciendo es cerrando, hasta que nos dejó la visión, es uno mi hijo.
Es la única puerta, es el único camino y es la única verdad. Mi amado hermano, de nuevo solamente quisiera detenerme aquí, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Hay una conexión entre las Escrituras y el Señor Jesús que es indisoluble, que es inseparable. El Cristo de la Biblia es el verdadero. Mi amado hermano, déjame decirte una cosa porque los tiempos lo ameritan. Nadie puede decir que te ama si no te dice la verdad. Y en particular, nadie puede decirte que te ama si no te dice que la verdad y la vida y el camino solamente es Cristo Jesús. No hay otro camino. Mi amado hermano, es importante que conozcamos esto hoy que estamos aquí. Porque cuando el día de nuestro peregrinaje en esta tierra se acabe, que por lo menos vayamos armados con esta verdad a la eternidad para ver al Señor cara a cara y decirle, Señor Jesucristo, gracias por lo que has sacrificado por mí. Gracias por haberte sacrificado para que este pecador viviera. Mi amado hermano, quisiera cerrar solamente con este mensaje que está también en las Escrituras y las Escrituras no se equivocan. Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La iglesia no te salva. El predicador no te salva. El pastor no te salva. El apóstol, el profeta no te salva. El sacerdote, el obispo, el cardenal y menos el papa tampoco te salva. El rabí, el rabino, no te salva tampoco. Hay uno que dio la vida para el perdón de tus pecados. Su nombre es Jesucristo. Óyeme bien, mi amado hermano, no hay otro nombre bajo el cielo en el que tú y yo podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo Jesús. Hoy, mi amado hermano, te he hablado esto y te lo he hablado en el sentido de la verdad. Ruego a Dios que los que de ustedes tienen elocuencia, de los que de ustedes tienen pasión por la palabra de Dios, agreguen a estos talentos el conocimiento preciso de la sana doctrina y de la palabra de Dios. Y ruego a Dios por sobre todas las cosas, mi amado hermano, que me escucha, y a los que nos ven en línea también, le ruego a Dios que nos ayude a conocer, pero más que conocer, a amar la verdad de Dios. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque si no amamos la verdad, la aborrecemos. Y si aborrecemos la verdad, nos hacemos vulnerables al error. Sí, esclavos de la mentira, ciertamente. Esclavos de la mentira. El que no ama la verdad corre mucho riesgo de hacerse esclavo del error y de la mentira. Que sea Jesucristo el fundamento de tu vida y el fundamento de tu salvación. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos depositamos en tus manos de amor y de misericordia. Gracias por mostrarnos el ejemplo de amor de Priscila y Aquila, de no dejar a Apolos en el error, Señor, sino de compartirles más exactamente la palabra de Dios, amarles con el amor de Cristo, así como el Señor Jesucristo corrigió a muchos que no conocían del cielo y de la verdad. Así también nosotros estamos llamados, Señor, a en amor exhortar a todos para que vengan al conocimiento de la verdad y pasen de ser hijos del error a ser hijos de la verdad en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo y encomendamos la vida de todos los hermanos y la mía misma, Señor, en tus manos de amor y de misericordia para que tú nos guardes. Ayúdanos a conocer tu verdad, pero también ayúdanos a amar tu verdad, Señor, porque sin la verdad nadie puede glorificarte. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les guíe en su caminar. Que donde quiera que los lleve también les traiga con bien. El Señor Jesucristo te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y sobre ti derrame abundante bendición y abundante paz. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén.
Amados hermanos, solo me resta recordar, el próximo domingo tenemos la Cena del Señor, próximo viernes el taller de lectura bíblica, próximo domingo la Cena del Señor y la celebración de nuestro 7º aniversario. A todos y cada uno, gracias hermanos por su atención, que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Ayúdanos, por favor. Pastor.